número 4 o 5, número siguiente, como consecuencia, nos inclinamos cada día más hacia el socialismo o un sistema de comando y control que trae pobreza. La pregunta es, ¿será que nuestros países latinoamericanos se inclinan a producir más riqueza y a proveer más libertad y más posibilidades de que las personas sean libres de generar riquezas por medio de su vocación, de que sean libres de elegir sus destinos, etc.? El autor dice, si es tan dañino, si aunque hayan buenas intenciones, las consecuencias son desastrosas, ¿por qué existe la intervención? Bien, algunos dentro de los eruditos de estos conceptos económicos se dividen en cuanto a que el mercado no puede regularse por sí mismo, sino que requiere de la mano o la intervención gubernamental para que se regule, ya que el mercado es algo demasiado complejo y demasiado espontáneo como para que pueda autorregularse. Y generalmente hay un grupo de planeadores tratando de influenciar y moldear la sociedad en cierta manera. El autor dice, la cuestión no está en planear o no planear. Más bien, la cuestión está en permitir a los individuos planear libremente sus vidas versus permitir que el gobierno planee las vidas de ellos y por ellos. ¿Qué tiene que ver esto con los cristianos? 1. Si el gobierno limita la libertad de los individuos y de las familias para decidir y escoger cómo vivir, cómo educarse, qué comprar, qué no comprar, a dónde ir, entonces limita la facultad de nuestra mayordomía. Recordemos esa estrella del norte. En medio del sistema en que vivimos, en medio del caos o el sistema filosófico o económico que vivamos, ¿cómo podemos ser mejores mayordomos? ¿Será que el sistema en que estamos estimula esa mayordomía o la restringe? 2. La intervención limita la producción, como lo vimos en el ejemplo de la leche en Alemania. Después de esto, el autor inicia una conversación acerca de en los Estados Unidos y cómo los Estados Unidos ha pasado de ser un país del libre mercado y se dirige cada día más y más hacia la intervención. Por ejemplo, le hace referencia a la Constitución y a los años 1789 y 1860, donde de acuerdo al autor hubo un verdadero libre mercado. Adicionalmente, el autor hace referencia a los años 1860 y 1910 al hablar de la guerra civil y el corporativismo. Es decir, que todo esto es muy educativo en cuanto a los Estados Unidos. Si le gusta, creo que vale la pena explorarlo. El histórico contiene información muy histórica que es muy educativa, como para hacer un comparativo con nuestros países latinos y ver cómo son diferencias, a diferencia de que en nuestros países latinoamericanos nuestra historia ha sido ya sea de guerra, de violencia, de secuestros, de guerrillas, de revoluciones, golpes de estado, de luchas entre dictadores, entre muchas cosas, manifestaciones. De nuevo, yo sugeriría que el objetivo de esto es conocer, no para crear dentro de nosotros una ilusión o una utopía, o comenzar un debate o comenzar a denigrar acerca de las instituciones de nuestros gobiernos. Por medio de ese aprendizaje podamos discernir nuestro día a día, podemos ser conscientes de que somos mayordomos de Dios, administradores, cuales sean que sean nuestros recursos, cuales sea que sea el sistema en que vivimos, cómo afecta eso nuestra mayordomía y cómo podemos nosotros mejorarla día a día. En este explorar que el autor hace, de nuevo, primero lo hizo con Alemania, con los Estados Unidos, llega a los años 1932 y comienza a hablar de cómo este país pasó desde el libre mercado al corporativismo y se mueve hacia las políticas e ideas socialistas. Estas comienzan a asomar su cabeza en los círculos académicos y comienzan a hacer algo creíble. Surge la Reserva Federal en 1913 para controlar la oferta monetaria. Después de allí se firmó el acuerdo por el medio del presidente Roosevelt del nuevo acuerdo o el de New Deal, en donde se crea el seguro social y comienzan otras políticas de corte social. El autor utiliza mucho la expresión bienestarismo
como un sinónimo de socialismo, porque a veces, más que todo en Estados Unidos, el socialismo tiene un matiz de que los villanos son los socialistas o los comunistas, entonces utiliza el concepto de bienestarismo, y para nosotros es muy común escuchar del bienestar social. Finalmente, el autor habla acerca de cómo a partir de los años 60 se crean muchísimas organizaciones gubernamentales que hace tiempos no existían. Por ejemplo, se crea la Oficina del Trabajo, de Defensa, de Salud, de Agricultura, de Comercio, de Energía, de Construcción, de Vivienda, de Transporte. Por lo general, nuestros países tienen todas estas oficinas, la oficina o la secretaría, la subsidiaria, etc. Todo esto son como miguitas o pequeños lugares en donde el gobierno implementa su semilla para tomar control, para controlar e intervenir. Tal vez no sea un socialismo o un sistema de comando y control de frente, pero sí es algo sutil que va paso a paso implementándose, adquiriendo más y más control e influencia dentro de nuestra vida.